blogs y todo esto. Bueno, somos Interactive, somos una agencia estratégica de diseño de experiencia, ¿vale? También tocando temas de innovación y estamos también ahí metidos en el fango con los temas de la IA. Podéis seguirnos en nuestro canal de YouTube, también tenemos un blog y nuestro canal de Instagram. Y hablando del blog, tenemos una entrevista que hicimos a David Martín justamente el año pasado, en septiembre, ¿no? Donde hemos explorado toda su trayectoria. David, que es una persona que es, digamos, un product designer, pero que además es una persona muy inquieta, ¿no? Yo lo defino como un emprendedor nato, un innovador, siempre desde que lo conocía tenía sus side projects, ¿no? Trabajando siempre en cosas constantemente, y esto lo ha llevado a emprender y a ser cofundador de Velada, ¿no? Que es esta aplicación que nos permite, pues, encontrar sitios recomendados y bien curados de donde podemos disfrutar de la comida y descubrir siempre nuevos platos. Por lo tanto, os invito al blog Interactivus. La entrevista es del 13 de septiembre del año pasado y ahí podéis ver toda esta trayectoria de David, de product designer, ¿no? A emprendedor, con esta actitud que tiene de innovador. Y otra cosa que queremos comentar es que la siguiente semana tendremos a un invitado especial que se llama Jorge Camacho, que nos va a hablar sobre prospectiva estratégica, ¿no? Tan importante hoy en día, nuestra capacidad de envisionar, de planificar, ¿no? Estos futuros deseables y trabajar hacia ellos, pues estaremos tratando estos temas a finales de febrero con Jorge Camacho. Y en marzo tendremos a Antonio Díaz Cueto, que también es una persona que sube mucho contenido interesante en Internet sobre la soft skill, ¿no? Que tienen que desarrollar hoy en día los product designers en la era de la IA, ¿no? Estaremos tocando todos estos temas para complementar todo lo que hoy David nos va a contar sobre lo que es el vibe coding y todo lo que es esta, yo creo que transición, ¿no? Que los product designers están haciendo. Así que bienvenidos. Estaremos recibiendo sus preguntas por LinkedIn. Este será un formato más de presentación. David tiene que contarnos muchas cosas súper interesantes y nos van a surgir seguro muchas preguntas. Yo estaré revisando vuestras preguntas en LinkedIn y luego pues las trasladaré a David sobre el final de la sesión, ¿vale? David, bienvenido. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Lucho. Fantástico, David. Bueno, pues nada, David, tenemos mucho que aprender de ti. Eres, como te digo, pues bueno, un product designer, un product thinker, ¿no? En realidad, vienes del mundo del diseño, eres emprendedor, lo que estaba comentando, siempre estás experimentando nuevos proyectos y ya estás, después de varios meses, diría yo que un año ya trabajando con el tema también, ¿no? De bytecoding, Sí. investigando, explorando, haciendo experimentos. Aún estoy aprendiendo, ¿eh? Estamos todos aprendiendo esto. Aún estamos todos aprendiendo, pero creo que nos llevas ya algunas millas de recorrido. Así que nada, te cedemos el paso. Estamos ya al 4. Creo que más o menos ya hemos estado estos minutos para que todo el mundo se pueda unir. Y simplemente, los que llegáis tarde, no se preocupen, esta sesión se graba, estará colgado en el canal de Interactivus y lo podemos ver. Y luego, para aquellos que se lo hayan perdido por cualquier motivo, estaremos la próxima semana sacando un blog en el Post Interactivos con los principales aprendizajes, que serán muchos que vamos a sacar hoy con David, o reflexiones, ¿no? Que sobre todo también reflexiones que vamos a sacar con David, estará publicado y también con enlace al vídeo completo. Así que no se preocupen que de una u otra manera vais a acceder a este contenido. Pues nada, David, te cedo el escenario y -10 así aparezco para lanzarte preguntas del equipo. O cuando tú me digas, siéntete cómodo, no te sientas limitado Perfecto. por que sea 50 exactos. Oye, Vale, Lucho, ya, genial. Voy a intentar ajustar el tiempo a esto. claro. Veremos. Venga, gracias, Venga, te muchas dejo el gracias, escenario. Lucho. Perfecto. Bueno, en primer lugar, te quería dar las gracias a todos los invitados y invitadas que han venido. Muchas gracias por venir a escucharme hablar de bytecoding y product design. Y muchas gracias a Interactive y a Lucho por invitarme a hacerlo. Am, Antes que nada, ya Lucho ha hecho una intro, pero quería hacer una especie de timeline de mi experiencia como diseñador, ¿vale? Lo he reflexionado mientras lo hacía y es curioso porque me siento viejísimo ahora cuando veo. Pensándolo y recordándolo,
en 2002 diseñé mi primera web por la que me pagaron. Ya estaba en el instituto y era como mi primer trabajo, digamos, de freelance y se trabajaba de una manera totalmente diferente. Luego fui a la universidad, trabajé en unos estudios de diseño y luego acabé en 2013, antes de 2011 hice un máster de UX, que en ese momento también era una profesión que estaba empezando, no era muy conocida en ese momento. Empecé en Telefónica a trabajar como diseñador en muchos roles y equipos diferentes. En 2020 empecé con Velada, mi startup actual, como un side project. Seguía trabajando en Telefónica y empecé a construir este producto que había imaginado también en un momento diferente al de ahora, totalmente diferente, en el que para poder crear ese producto me asocié con un compañero de Telefónica que ahora es mi socio en Velada y CTO Manu. 2 años después, el proyecto explotó, todo fue muy bien, levantamos una ronda y pude dedicarme full time a Velada, por lo tanto se convirtió en mi trabajo principal. Hemos estado trabajando en Velada y haciendo muchas cosas durante estos últimos años, 5 años, y el año pasado me he mudado a Nueva York para lanzar aquí Velada y además hemos sacado un nuevo producto llamado Velada Genius en el que hemos integrado inteligencia artificial. Además, 2025 fue un año especial porque fue cuando empecé, como todos, a trabajar con Vibe Coding y a trabajar con este nuevo proceso, nueva forma de trabajar. Y lancé Low Prompts, que es un side project del que luego hablaré porque tiene mucho que ver con esto. Pero vamos, bueno, una cosa que también quería comentar. En los últimos meses he estado dedicando algún tiempo para ayudar a otras startups o otros productos que estén lanzando, estén empezando y necesiten ayuda en la parte de producto, diseño, incluso en el área de vibe coding. Así que estoy dedicando algunas horas semanales a ayudar a otros proyectos, otras startups o otras empresas con esto. Así que si alguien quiere que le eche una mano, quiere hablar conmigo, consultar algún tema, puede entrar en mi web y rellenar el formulario, directamente mandarme un email, ¿vale? Pero bueno, vayamos a lo que venimos a hacer. Y es que hoy venimos a hablar de vibe coding, pero me gustaría empezar por el principio, por muy al principio. No sé qué edad tiene la gente que está viendo este directo ahora mismo, pero no sé si alguno recuerda o reconoce estas pantallas, estos software. No sé si alguien lo reconoce, que por favor lo ponga en el chat, porque quiero saber cuánta gente es tan vieja como yo. Pero bueno, lo explico para el resto. Dreamweaver y Flash eran software, son software que ahora pertenecen a Adobe, pero en ese momento, cuando yo empecé a usarlos, en principios de los 2000, eran parte de Macromedia. ¿Y por qué vengo hasta aquí? Me remonto tantos años atrás para hablar de vibe coding. Veo alguna gente que los conoce. Porque empezando a trabajar con herramientas para crear productos con vibe coding, tipo Cursor o Copilot o demás, me ha recordado a las interfaces, mira, Raúl lo conoce también, me ha recordado a las interfaces que tenían estas herramientas, como Dreamweaver o Flash. Si alguno está usando ahora mismo Cursor, puede pensar y ver que hay similitudes en estas herramientas, ¿no? Al final tenías una arquitectura con todos los archivos, vista de código, preview de la web en directo y demás. Flash era un poco parecido, era más orientado a hacer animaciones, pero durante mucho tiempo también se utilizó para hacer páginas web y aplicaciones web, y también tenía su parte de código. Por lo tanto, era un momento en el que los diseñadores no estábamos tan separados del mundo de desarrollo, es decir, la profesión no estaba tan desarrollada y muchas veces el mismo diseñador era el desarrollador, o el desarrollador era el diseñador. Por lo tanto, cuando diseñábamos un producto digital, teníamos prácticamente el control total del producto, porque estábamos desarrollando el código a la vez que diseñábamos, ¿verdad? ¿Y qué pasa con esto? Pues que creo que con el paso del tiempo, la profesionalización del sector y nuevas herramientas que han salido,
hemos ido fluctuando en este control del diseñador, del resultado del producto final, ¿no? En esta época, principios de los 2000, como digo, el diseñador tenía prácticamente todo el control del producto o mucha parte del control del producto porque era capaz de diseñar mientras desarrollaba o al revés. Pero luego, en cuanto la profesión y el sector empezó a evolucionar, y los proyectos empezaron a ser más complejos, la programación empezaba a ser más difícil y con más barreras y era con más tecnología, el diseñador empezó a perder ese control, ¿no? Y al final hubo una caída muy grande que fue cuando empezamos a diseñar páginas web y productos digitales con Photoshop o con Fireworks, que también era otra herramienta que usábamos en esa época. Hay gente, seguro que gente muy joven que le parecerá una locura que se diseñaran páginas web y productos con Photoshop, pero la realidad es que en 2013, cuando yo entré en Telefónica, diseñábamos páginas web y apps y productos digitales y software con Photoshop. Algo que no era para nada útil ni fácil, era complejo, no tenía mucho sentido, pero eran las herramientas que teníamos disponibles y así lo hacíamos. De hecho, recuerdo que era tan poco el control del producto que teníamos final que teníamos que diseñar dos documentos, ¿no? Teníamos que diseñar un PNG que le pasábamos al desarrollador con la UI, la interfaz, pero también le pasábamos otro documento con las especificaciones técnicas, que era como, wow, hay que ponerle los padding, las distancias, los márgenes, los tamaños de texto, todas las propiedades y estilos, teníamos que ponérselo en un documento y hacerlo a mano, ¿no? Entonces, eso no era nada eficiente. ¿Qué pasó? Que con el paso de los años empezaron a salir herramientas que nos volvían a acercar un poco más a esa precisión, a ese control del producto. Algunos seguro que lo conocen. En un momento dado salió Sketch, que fue como una revolución porque estábamos diseñando páginas web y productos digitales con una herramienta que no estaba pensada para eso, estaba pensada para retoque fotográfico o diseño editorial y demás, pero no para diseñar productos digitales. Y pasamos de eso a empezar a diseñar con Sketch, que era una herramienta específicamente diseñada para productos digitales. Ahí cambió mucho la cosa, ya no habían que hacer especificaciones, se diseñaba de manera más similar a cómo se desarrollaba, con componentes, el tema de los padding, los layouts y demás. Luego empezaron a salir herramientas que también acercaban esos diseños a los desarrolladores, como esto en paz descanse, pero InVision en su momento fue muy, muy grande, porque empezó a crear mini herramientas alrededor de este ecosistema de Sketch, en el que permitía a los desarrolladores poder acceder a esos diseños y ver las propiedades, los estilos y demás sin tener que hacer un esfuerzo extra por parte del diseñador, ¿no? Y luego, evolucionando y evolucionando, hemos llegado a Figma, que básicamente es el producto que prácticamente el 100% de los diseñadores usamos hoy en día para diseñar productos digitales, en el que ese control volvió a aumentar, ¿no? Pues ahora sí que podemos hacer prototipos funcionales, incluso podemos hacer las animaciones, las transiciones y demás. Por lo tanto, podemos conseguir que el producto final se parezca muchísimo al diseño que estamos haciendo en Figma, ¿no? Y eso ha sido como poco a poco, en una década, digamos, o en 2 décadas ya. ¿Por qué hablo de todo esto y por qué me fui tan anterior? Porque creo que ahora con el vibe coding estamos volviendo a este punto, a este momento de principios de los 2000 donde los diseñadores teníamos el control total o prácticamente total del producto y eso va a ayudar a que diseñemos mejor, diseñemos de forma diferente y va a cambiar un poco el paradigma del diseño digital. Y a partir de aquí vamos a hablar de todos esos cambios y qué es lo que va a cambiar, por qué, cuáles son los mejores caminos y procesos que vamos a empezar a cambiar en nuestra forma de trabajar. Para mí, estamos en el gran momento para el producto digital. Creo que desde hace décadas no estamos en un momento tan fascinante y tan increíble para ser diseñador, sobre todo diseñador de productos digitales. Y voy a explicar algunas razones por las que esto es así. Primero, se están reduciendo los costes y las barreras de entrada y los costes en personal y los costes en presupuesto para diseñar productos digitales, diseñar y desarrollar productos digitales. Esto nos permite que
mucha más gente pueda acceder o muchos más profesionales puedan acceder y crear o construir productos digitales. Segundo, los ciclos de diseño se acortan gracias no solo al bytecoding, sino a otras herramientas de IA. Estos diseños se están acortando muchísimo. Cuando antes el desarrollo de un producto digital completo podría tardar meses, incluso años, ahora podemos reducirlo a semanas o días. Incluso en algunos casos he visto horas, desde la idea hasta el despliegue en producción, ¿verdad? Y por último, otra vez el diseñador, como decía antes, vuelve a ganar la autonomía real. Es decir, ahora un diseñador puede diseñar de forma más eficiente, diseñar productos más reales, casi 100% reales y usables, sin necesidad de esperar a equipos de desarrollo, desarrolladores que terminen o que cojan, que hagan hacerle handoff a ese equipo y que ese equipo lo coja y lo desarrolle, ¿no? Por lo tanto, estas tres son las principales razones por las que creo que estamos en un gran momento para el producto digital. Pero también, por otro lado, a ver, perdón. No puedo. Ahora. Hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta y es que, primero, el proceso sigue importando muchísimo. El proceso de diseño sigue siendo importante. No vale ahora con, ok, se lo pido a Lovable o a Cursor o a ChatGPT o lo que sea y me hace el producto y ya está, y lo publico y me hago rico o empiezo a ganar usuarios, ¿no? Al final sigue importando el proceso en el que hay una investigación, un teaser, una ideación, hay un prototipado, un diseño y demás, un testeo y seguimos haciendo un ciclo, un proceso de diseño circular, ¿no? Donde vamos iterando y mejorando el producto. Sí, es verdad que ese proceso se han acelerado muchísimo y ahora se tardan menos en hacer todo el proceso, pero siguen siendo súper importantes. Sin el proceso no vamos a llegar a ningún lado. Segunda cosa que tenemos que tener en cuenta es que la IA es mediocre. Pase lo que pase y piensen lo que piensen, la IA hace diseños promedio, digamos. No, la IA no va a inventar nada, no te va a dar grandes ideas, solo va a coger lo que ha aprendido, va a ser un promedio y va a diseñar de esa manera, ¿no? Al final, todos los diseños que he visto no son especialmente innovadores ni increíbles, son mediocres o promedios, como quieras llamarlo. Por lo tanto, eso también hay que tener en cuenta. Cuando queramos hacer algo muy innovador o algo transgresor y muy diferente a lo que existe hoy en día, la IA muy difícilmente lo va a hacer o lo va a poder construir de manera autónoma. Y segundo, y tercero, y súper importante, que también he visto últimamente que se habla mucho de esto, y es que vamos a seguir necesitando desarrolladores. Y creo que en algunos casos más que nunca, ¿vale? El perfil del desarrollador va a hacer otras cosas diferentes, va a pasar de escribir código a revisar código o a tomar decisiones de tecnología, de arquitectura y de estrategia, pero vamos a seguir necesitándolo. Luego veremos algunos problemas que existe con el bytecoding y la IA, que como diseñadores difícilmente vamos a resolver. Dicho esto, ok, pero ¿qué es el bytecoding, no? Porque puede haber gente que es la primera vez que se cruza con esto o ha leído algo, pero no lo tiene muy claro. Así que vamos a ir un poco muy rápido a explicar qué es el bytecoding. Este tweet es la primera vez que se menciona bytecoding o de la primera vez que está documentada que se menciona bytecoding como lo que hoy conocemos, básicamente. Andrés Caparti es uno de los fundadores de OpenAI y también fue ingeniero e investigador en Tesla. Por lo tanto, sabe de lo que habla. Y básicamente lo que decía en este tuit es que había pensado en una nueva forma que estaba construyendo productos a la que llamó bytecoding. ¿Por qué? Porque lo que hacía era conversar, tener conversaciones con inteligencia artificial, en este caso con Cursor o otras herramientas de código en las que usaban el LLM para construir el producto. Y llegaba a decir que hasta no dejaba de importarle el código, es decir, construía el producto sin importarle cómo se estaba construyendo el código o qué pasaba en el código. Simplemente quería que el producto funcionase. Incluso yo también decía que cuando te recibía algún error, ni siquiera miraba lo que estaba pasando, sino, estamos hablando de alguien que es ingeniero e investigador de IA. Cogía una captura del error, se lo mandaba a Cursor y decía, resuélvelo y listo, ¿no? Y al final fue cuando se empezó a hablar de esta forma de
de construir productos. Fijémonos en la fecha, es 3 de febrero de 2025, estamos hablando que no ha pasado ni un año y piensen todo lo que ha pasado en este año, o sea que esto está yendo muy rápido e irá muy rápido, básicamente estamos en las fases iniciales, por eso también digo que es una de las mejores épocas para el producto digital, creo que vivir esta época como profesional es súper excitante y emocionante. Por resumirlo un poco, básicamente el vibe coding es construir productos a través de una conversación. Y cuando digo conversación, para alguien que no haya hecho nada en vibe coding, estamos hablando de conversación como si estuviera hablando con un programador o con una persona. Estos son algunos ejemplos que he cogido de algunas conversaciones que yo he tenido con productos, con Cursor o con Lovable, en el que pregunto o pido estas cosas, ¿no? Pues, oye, quiero cambiar esta sección por algo como esto. Le paso una captura que he hecho o que he diseñado o que tengo, pum, y se lo pongo, hazme esto. O no necesitamos esta parte de la pantalla, vamos a usar solo el refill ring o lo que sea. Oye, me encanta, está mucho mejor, pero en lugar de negro vamos a usar este color y el overlay con este porcentaje de opacidad. Al final, estamos programando, estamos construyendo productos sin tocar código. Solo estamos conversando y pidiendo a la IA que nos construya, que nos haga estos cambios o nos haga algo. Lo mismo con los errores. Yo hago lo mismo que comentaba antes. Si encuentro un error que muchas veces ni comprendo, lo capturo, se lo paso a la IA, le digo, oye, esto está pasando, por favor, resuélvenlo. Y después de algunas iteraciones, casi siempre suele funcionar. Um, um, pero ¿qué pasa? Que este nuevo paradigma en el que construimos productos conversando con una inteligencia artificial cambia el proceso de diseño y vamos a explicarlo de forma visual. Esto es un diagrama, un gráfico muy conocido de IDEO, de un proceso de diseño, ¿vale? Hay muchos, pero vale, he cogido este como ejemplo. Básicamente, el framework de convergencia, divergencia, ideación, implementación y demás, ¿vale? Este diseño, este proceso se diseñó en un momento en el que la tecnología era compleja, era cara, llevaba tiempo, habían barreras de entrada y demás. Pero ¿qué pasa ahora? Que esas barreras se han reducido muchísimo, la complejidad se ha reducido y los tiempos se han reducido. Pues que creo que esto puede empezar a dejar de tener sentido. Yo no sé cuál será el proceso del futuro, si alguien ya ha trabajado en darle una vuelta a estos procesos y demás, probablemente IDEO esté en ello o ya lo hayan anunciado, pero algunas cosas que se me ocurren es que quizás esto de inspiración, ideación e implementación ya no es siempre así, porque ahora como los tiempos son tan cortos y las barreras de entrada son tan pequeñas y la complejidad se ha reducido a la hora de desarrollar productos, quizás podemos reordenarlo y decir, ok, he hecho la parte de inspiración y de divergencia en el que estoy preparando algún producto, implemento una primera versión o algo y a partir de ahí vuelvo a idear y a converger y a diverger, ¿no? Y empiezo paso la parte de implementación al medio para luego idear desde esa parte. O más, o aún más. Empiezo implementando algo que se me ha ocurrido a través de cuando tengo una solución hecha y la testeo con usuarios, empiezo a inspirarme y a pensar en variaciones de ese producto, en otras ideas que estoy haciendo y volver a pasar por el proceso. Por lo tanto, creo que estamos en un momento en el que el proceso de diseño que estamos acostumbrados a hacer va a cambiar para siempre. Y va a cambiar porque cuando estos procesos se diseñaron, estábamos en un paradigma totalmente diferente, donde el desarrollo no era tan sencillo ni tan rápido, por lo tanto teníamos que seguir estos procesos para poder diseñar bien un producto digital. ¿Cuáles son para mí las principales diferencias de este nuevo proceso de diseño, sea cual sea, que aún no tenemos claro? Pues hay unas cuantas, voy a explicarlas y dar algunos ejemplos. La primera para mí es que antes diseñabas para que otro construya. Desde siempre, desde casi siempre, el equipo de diseño se encargaba de diseñar algo para que luego otro equipo, otra persona lo diseñase. Ahora, gracias a estas herramientas de vibe coding, a este nuevo paradigma, podemos diseñar mientras construimos. De hecho, es posible que el equipo de diseño el equipo de desarrollo siga programando y haciendo el producto, pero
gracias a esta herramienta podemos llegar a empezar a diseñar mientras se construye el producto. Y eso cambia totalmente la forma de hacerlo, porque no tenemos que esperar a obtener el resultado para iterar algo, sino que podemos ir haciéndolo de manera más rápida y de forma por nosotros mismos, ¿no? Para esto he traído un ejemplo de Lovable Prompts, que es un proyecto, un side project que comenté al principio, que lancé el año pasado, en el que lo que hace es generar prompts optimizados para Lovable y ahora funciona para otras herramientas como Cursor, Replit y demás. Pero básicamente lo que me di cuenta cuando empecé a trabajar con Vibe Coding es que cuanto mejor es el prompt inicial, el primer prompt que le pasas a la herramienta, mejor es el resultado de esa primera versión del producto. Había probado muchas herramientas, muchos prompts y demás, y empecé a hacerlo usando ChatGPT. Digo, pues vamos a construir mejores prompts muy detallados, con qué tecnología usar, cuáles son las funcionalidades principales, secundarias, feedback, look and feel, diseño, UI y demás. Y conseguía muchísimos mejores resultados que si lo que hacía era, como mencionan todas las páginas de marketing de productos de Vibe Coding, tipo, quiero hacer una app para gestionar mis recetas, lo que sea. Si haces eso, lo más probable es que el producto que te salga sea bastante malo, bastante mediocre. Sin embargo, si generas un prompt mucho más profesional, con más detalle, vas a conseguir un mejor producto. Entonces, cuando estaba haciendo este proceso de ir a ChatGPT y generar, dije, creo que puedo construir un producto que automáticamente el usuario ponga la idea, digamos, y le construya un prompt optimizado para usar en Vibe Coding. ¿Cuál hubiera sido mi proceso hace unos años si hubiera pensado en hacer un producto así? Pues habría ido a Figma, hubiera hecho 2 pantallazos, lo hubiera testeado con usuarios, hubiera hecho entrevistas, lo que sea, hubiera hecho un prototipo, lo hubiera probado y luego hubiera visto si tiene sentido o no, le hubiera pedido ayuda a algún amigo programador o buscar un socio que me ayudara a programarlo y lanzarlo. ¿Qué pasó en este caso? No pasé por Figma. Directamente fui haciendo un buen prompt, construí un MVP en Lovable directamente que hiciera esto y que funcionara. Funcionaba perfectamente. Y ven que la parte de la izquierda es la primera versión que me construyó Lovable sin yo hacer nada de diseño. Y verán que pues, ni es muy bonita, ni está bien diseñada, hay muchas cosas que no tienen mucho sentido, pero la realidad es que funcionaba, así que lo que hice fue empezar a compartirla. La compartí con amigos que sabía que estaban haciendo lo mismo, trabajando en Vibe Coding y demás. Lo compartí en LinkedIn y en algunas comunidades que estaba y recibí muy buen feedback. Oye, esto funciona muy bien, mola mucho, me gustaría que tuviera esto, o estaría guay que hiciera esto. Así que el siguiente paso fue, oye, pues ahora que ya tengo un producto básico que funciona y que está testeado, me voy a Figma, lo reviso, le doy un poco de chapa y pintura para que luzca un poco mejor, ordeno cosas, cambio algunos layouts, mejoro el diseño básicamente y luego vuelvo a publicarlo y a iterarlo, ¿no? Y así hacer varias iteraciones. De hecho, luego el producto ahora tiene miles y miles de usuarios mensuales y empezó a evolucionar y empezó a crecer. En un pasado yo hubiera hecho lo mismo, hubiera ido a Figma, empezaría a diseñar todas las nuevas funcionalidades, nuevas pantallas, pero no. Me fui a Lovable, construí primero esas primeras funcionalidades o nuevas funcionalidades que había que añadir o que cambiar, nuevas pantallas, un dashboard y demás. Lo construí con Lovable y luego, cuando ya lo había testado con usuarios y veía que funcionaba, me iba a Figma, lo reordenaba, lo mejoraba y lo publicaba. En este caso ya estaba, cuando el producto empezó a hacerse más complejo, me había pasado Cursor, pero básicamente es el mismo proceso. Hago un Cursor, rectifico y a veces incluso ni paso por Figma, sino que algunos de los cambios los hago directamente sobre la marcha mientras construyo, ¿no? Diseño mientras construyo. Luego, otra gran diferencia entre este nuevo proceso y los procesos antiguos. Sería diseñar sin datos o con muy pocos versus diseñar con datos y contexto. Me puedes decir, no, pero nosotros diseñamos con datos. Yo siempre me baso en datos para diseñar.
bla, bla, bla. La realidad es que la mayoría de veces eso no pasa. Yo he trabajado en una gran compañía como es Telefónica, trabajo actualmente en una startup muy pequeña y más ágil y demás, pero la verdad es que no siempre tienes la oportunidad o la facilidad de diseñar con datos. ¿Por qué? Primero, en grandes empresas a veces son súper complejos de encontrar, es decir, los datos no te pertenecen a ti ni a tu equipo, tienes que ir a otro área o a otra a otro equipo de la empresa para pedir los datos. A veces esos datos no se pueden cambiar de área, no son accesibles, son complejos y a veces esas cosas no funcionan y acabas diseñando sin esos datos y por intuición. Y en empresas pequeñas a veces vas tan rápido y a veces no se están midiendo las cosas correctas, por lo tanto no puedes hacerlo. Sin embargo, ahora cuando estamos diseñando, mientras construimos, empezamos a tener datos y a poder acceder a ellos de forma más fácil. Ahora, gracias al bytecoding no tenemos que saber SQL o saber de bases de datos, porque podemos acceder a los datos que queramos solo chateando con la herramienta. Por ejemplo, un ejemplo de hace un par de meses. Esta es la sección una sección de la landing de Lovable Prompts, donde pongo dos ejemplos de un producto construido con una idea del usuario, un prompt normal, y un producto construido si le he pasado esa idea, ese prompt, a Lovable Prompts y luego construirlo en Lovable. Antes había una versión inicial de esta sección en la que había puesto, no me acuerdo, era una web app sencilla, una idea que se me ocurrió, digo, venga, esto mismo. Pero cuando iba a rediseñarlo, pensé, espérate, ¿por qué no hago un ejemplo que sea similar a lo que la mayoría de usuarios piden generalmente cuando vienen a Lovable Prompts? Pues lo hice, me fui a Cursor, le empecé a preguntar, oye, me gustaría saber cuáles son los tipos de productos más repetidos cuando un usuario de Lovable Prompt está pidiendo o está generando un prompt. Me sugirió diferentes prompts, diferentes queries de SQL que podía usar en Supabase. Me fui a Supabase, las ejecuté, vi y digo, ok, Dashboard. Dashboard es la herramienta o el producto más repetido de los usuarios en Lovable Prompt. Pues voy a hacer un ejemplo sobre eso. Esto no podía haberlo hecho en un proceso de diseño anterior, donde tendría que pedir al equipo de desarrollo que me hiciera la query cuando ellos están liados con otras cosas y se hubiera quedado en nada, probablemente hubiera acabado poniendo pues algo que se me hubiera ocurrido sobre la marcha como antes, ¿no? Entonces, esto nos permite que si estamos construyendo sobre la marcha y además tenemos acceso a tecnología que antes no podíamos porque no sabíamos usarlo, a acceder a datos que antes no podíamos y usar esos datos para diseñar. Lo mismo con este otro ejemplo. Este es otro proyecto en el que estoy trabajando y en el que se lanza una notificación con una pregunta. Esa pregunta es diferente cada vez que se manda la notificación y hay un timer, es decir, esta pregunta, si el usuario no la responde, desaparece. La barrita de esta gris que está debajo de la pregunta es lo que indica y se va reduciendo, que se va acabando el tiempo. En un proceso anterior o pasado, lo que hubiera hecho es decidir una media o decidir que la pregunta media se lee en 10 segundos o en 8 y poner ese tiempo y listo. ¿Qué hice? Usando bytecoding, lo que hice fue crear un mini algoritmo que decidiera en función de la longitud de la pregunta el tiempo que iba a estar esa pregunta en pantalla. Si la pregunta es más corta, la notificación se va más rápido. Si la pregunta es más larga y tardas más en leer, la notificación se queda más tiempo. ¿Eso se podría haber hecho anteriormente? Sí, si se lo pides al equipo de desarrollo y lo desarrollan y tienen tiempo. Pero la verdad es que no siempre se llega a tener tiempo, se llegan a desarrollar estas cosas, porque siempre esto es un nice to have y ok, igual lo hacemos si tenemos tiempo. Pero ahora el propio diseñador es capaz de hacerlo, por lo tanto, si cree que esta funcionalidad o esta propiedad es relevante para el usuario, puede hacerlo directamente él sin tener que esperar a que lo haga el desarrollador, incluso testar, perdón, testarla con usuarios antes de llevarla a producción, por ejemplo, ¿no? Y por último,
Y para mí creo que lo más importante es que hasta ahora podíamos hacer prototipos funcionales, es decir, sí que puedes hacer un buen prototipo en Figma o en otras herramientas muy parecidos a la realidad o casi igual al producto final, pero nunca son como el producto final. Primero, no tienes datos del usuario, no tienes información real, en tiempo real, no tienes procesos reales de login o de sign up, hay como muchas cosas que no puedes replicar de manera fehaciente. Sin embargo, hoy en día con el bytecoding sí que puedes prototipar, hacer un prototipo funcional 100%. Es decir, se puede hacer un prototipo que tenga procesos de login con Google o con recuperar contraseña, con toda la complejidad, onboardings, información real del usuario en tiempo real, información que cojas de APIs. O sea, ahora sí que podemos construir prototipos 100% funcionales que se puedan testar en la realidad. Y para esto traigo un ejemplo de que también estuve trabajando el año pasado para ayudar a una amiga que estaba lanzando estaba en fases muy iniciales de una startup fintech. Básicamente querías una herramienta que analizara todos tus movimientos en tus tarjetas de crédito, en tus cuentas corrientes y demás, y te categorizaba los movimientos, te hacía recomendaciones en función de los momentos que tuviera. Y claro, ella llevaba un año trabajando con un equipo de desarrollo. En este momento todavía no tenía financiación, por lo tanto estaba haciendo prototipos para testarlo y ver si tenía sentido. Llevamos un año haciendo desarrollo con un equipo de desarrollo en la India porque era muy barato, unos diseñadores aquí en Estados Unidos, y no había logrado hacer un producto suficientemente bueno para poder testear con usuarios. Claro, en este caso, donde los movimientos y las transacciones y demás, para poder testearlas de verdad, deberían ser reales. Cuando me lo comentó, digo, espera, yo creo que puedo intentar hacer algo así con bytecoding. En unas 2 semanas o semana y media pudimos construir un producto que se conectaba a las cuentas de banco de los usuarios, a las tarjetas de crédito y demás, a través de un servicio de terceros, a través de una API. Se conectaba a OpenAI para analizar esos movimientos y demás. Y pudimos construir un producto que podrían usar los usuarios con sus datos reales. Es decir, el usuario cuando entraba a este prototipo podía ver sus transacciones reales, sus categorías reales y todo de manera real. Algo que hasta ahora hubiera sido muy complicado, muy caro, muy complejo de hacer. Y por eso, precisamente por estos cambios en el proceso de diseño, creo que el Figma to Code no es el mejor camino, ¿vale? Al Figma to Code me refiero a lo que he visto que muchos diseñadores están pidiendo, lo que les gustaría que ocurriera es que pueda diseñar en Figma y pasarlo a código. Eso ya sí se puede hacer, está bien, ¿ok? Pero creo que si lo reducimos a esto, estamos perdiendo todo este proceso, ¿no? Todas estas ventajas que nos da el bytecoding. Y no es solo coger mi diseño y pasármelo a código, ¿no? Y tener el producto. Creo que si hacemos solo eso, estamos perdiendo muchísimas partes interesantes y procesos interesantes que nos ofrecen estas nuevas tecnologías. Y esto, el otro día, leyendo una newsletter de Pablo Stanley, que no sé si lo conocen, pero es un referente del diseño, es un diseñador genial, muy bueno, ha trabajado para grandes compañías, de hecho, ha sido un divulgador desde que empezó Figma, tiene formaciones de Figma en su YouTube, ha sido como, creo que ha tenido hasta algún partnership con Figma en la parte de evangelización y demás. Y que escribió esto, dijo que hace muchísimo tiempo que ya no usa Figma para diseñar UI. De hecho, ahora está trabajando en un side project. De hecho, ahora trabaja para Vercel, que tienen luego lo hablaremos, la nombraremos, pero es una herramienta de despliegue de productos digitales, pero que también tiene V0, que es su herramienta de bytecoding. Trabaja para ellos y además tiene un side project que se llama Efecto.app, que está construyendo él totalmente solo usando bytecoding. Y es muy interesante hasta dónde se puede llegar con esto. ¿Qué pasa? ¿Por qué creo que este camino no es ideal de Figma to Code y que creo que podríamos utilizar estas nuevas tecnologías para algo mucho mejor y mejorar nuestros procesos? Primero, creo que ha llegado un momento en que no tenemos que reinventar la rueda. Y a esto me refiero con
tener que inventar un nuevo un componente de dropdown, un nuevo componente de input, un nuevo formato de acordeón. Yo creo que hemos llegado a un momento en el que hay suficientemente componentes bien hechos y bien diseñados por gente buena como para poder reutilizarlos y no tener que estar inventando cada vez. No veo ninguna ventaja en estar reinventando patrones que ya están súper consolidados y demás. Segundo, vamos a dejar a las máquinas hacer esa parte aburrida. Yo creo que a ningún diseñador le gusta ese parte del proceso en el que tiene que replicar 1000 pantallas, crear estados vacíos, crear estados de loading, hacer layouts, repetir tablas y demás, ¿no? Pues dejemos que esa parte la haga directamente la IA y no la hagamos nosotros. Y dediquemos ese tiempo que nos estamos ahorrando a resolver problemas, que básicamente eso es lo que deberíamos hacer como diseñadores. Cualquier diseñador lo que debería dedicarse es a resolver problemas del usuario con nuestros productos digitales. Así que con estas nuevas tecnologías podemos usar todo ese tiempo para lo que de verdad deberíamos ser útiles, ¿no? Pero claro, entonces, ¿cuál es el camino que deberíamos usar? Pues la verdad, yo no lo sé, nadie lo tiene claro, creo que nadie lo sabe, estamos solo, como dije antes, llevamos menos de un año con estas nuevas tecnologías, así que muy difícilmente es que alguien lo sepa, pero estoy viendo cosas que me gustan. Una de ellas es una nueva herramienta llamada Pencil que ha salido hace 2 semanas o una semana. Se ha hecho pública, hasta ahora tenía una beta privada en la que estuve trasteando y básicamente lo que han hecho es mezclar esos dos mundos de herramienta tipo Canvas como Figma, donde puedes diseñar de forma visual, y herramienta de bytecoding, donde chateando puedes construir pantallas o construir productos. La gran diferencia aquí, a diferencia de otras cosas como Figma Make, es que no diseñas y luego lo pasas de desarrollo, sino que mientras diseñas lo vas desarrollando. Es decir, como decía antes, vas construyendo mientras diseñas. Todavía es muy temprano. eh, eh, hay muchas cosas que mejorar y demás, pero me gusta por dónde está yendo. Creo que este tipo de herramientas pueden ser el nuevo camino por el que podría ir estos nuevos procesos, estas nuevas formas de trabajar. A la vez que chateas con el chatbot, que ahora mismo usa Claude, esta herramienta, pero probablemente se puedan usar otras LLMs pronto. Puedes editar de forma visual, es decir, le pides que te genere una pantalla o que te genere un producto, pero luego puedes hacer clic en el elemento, reordenar, cambiar los padding y todo como lo hubiéramos hecho en Figma. Pero después llega otra cosa que aún es más relevante, creo, y es las interfaces generativas que están llegando y van a llegar de manera más relevante en los próximos meses, estoy seguro. ¿Qué son las interfaces generativas? Pues básicamente son interfaces que se generan de forma inmediata, es decir, sobre la marcha, para mostrar la información al usuario de una manera determinada. Es decir, si yo quiero pedir algo, conseguir algo, voy a obtener una UI diferente a otra persona que está en el mismo producto, pero quiere otra solución o quiere conseguir otra tarea. Un caso muy claro que ya estamos viendo y ya hemos visto en los chatbots tipo ChatGPT, Gemini y demás, es este de los chatbots. Es decir, al principio, si lo recuerdan, cuando empezamos a usar ChatGPT, todas las respuestas eran en texto. Es decir, tú le pedías que te escribiera un email, texto. Le pedías que te recomendara restaurantes, texto, bullet points. Le pedías que te buscara un vuelo, bla, 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 texto, ¿no? Sin embargo, poco a poco empezaron a salir estos mini widgets, digamos, o mini componentes dentro del chat en el que ahora, si tú vas a Gemini y le preguntas por restaurantes, lo que te hace es mostrar, en lugar de texto, te muestra un widget de mapa, un componente de mapa tipo Google Maps en el que aparecen los puntos de los restaurantes con información de los restaurantes y demás. Si pides otras cosas, te lo va a mostrar en otros formatos diferentes. Es decir, se generan UIs diferentes en función de lo que necesita el usuario. Y esto no solo va a pasar dentro de los chatbots, sino que se va a empezar a extender a otros lados. Un ejemplo que también es muy reciente es las MCP apps. Los MCP, MCPs, son
protocolos que comunican apps que ya existen o productos o plataformas que ya existen con herramientas de inteligencia artificial, con chatbots o herramientas de byte coding. Es decir, ahora mismo existe un MSP de Figma que si lo usas en Cursor, por ejemplo, le puedes pasar la URL en la pantalla, se la pasas a Cursor, le dices que quieres diseñar esa pantalla, Cursor conecta con el servidor de MSP de Figma y obtiene la información, pues, todos los estilos, propiedades, padding y demás, y genera una versión lo más fiel posible a ese diseño. ¿Pero qué acaban de lanzar hace una semana? Sí, creo que solo hace unos días. MSP Apps, que lo que hacen es que puedes integrar interfaces de la app dentro de los chatbots. Por ejemplo, Figma ya tiene una MSP App para Figma, en el que si le pides que te diseñe un diagrama de una arquitectura de una app o un diagrama para entender una ideación o lo que sea, y le das a generar directamente dentro del chat, te abre un componente de Figma donde puedes ver editar y ver el diagrama y luego abrirlo en Figma si quieres, ¿no? Y más allá de eso, ya se está trabajando en cosas aún más complejas. Un ejemplo claro es esta herramienta, este nuevo navegador llamado Disco, que están haciendo en Google Labs, que básicamente hace lo mismo, pero directamente en el navegador. Es decir, puedes generar pestañas generadas con IA sobre la marcha que te resuelve un problema que estás pidiendo. Hay un vídeo que lo explica que me gustaría enseñarlo. Es muy rápido y lo puedo ir explicando sobre la marcha. Supongo que no lo escuchan, pero bueno, es solo música. Básicamente, estaba poniendo el ejemplo de alguien que va a hacer un road trip de Boston a otro sitio y quiere ver sitios, cosas que hacer durante el camino. Entonces, esto sería lo que pasaría en un chatbot actual, normal, ¿no? Pues vale, te muestra los links de sitios donde puedes ver cosas que hacer y demás, puedes abrir los links. Esto es lo que pasa hasta ahora, ¿no? Y vas viendo, vas leyendo y puedes ir siguiendo preguntando, hacer follow-ups y demás. Pero básicamente, las respuestas siempre van a estar dentro del chatbot. ¿Cuál es la diferencia? Pues que ahora lo que va a poder hacer es crear una pestaña generativa con toda la información que tiene de esas fuentes que te ha dado. Y ahora veremos que lo que está haciendo es que ha creado una UI de la nada en la que se ve un mapa, un calendario, filtros de las actividades que puedes hacer para poder añadir funcionalidades y demás, incluso funcionalidades extra, como por ejemplo ahora le va a pedir que quiere también ver la info del tiempo durante el road trip, ¿no? Entonces, aquí estamos llegando a un momento en el que esta interfaz no la ha diseñado nadie. No, esto no ha pasado por un diseñador que ha pensado cómo lo va a hacer, sino que se está creando de forma inmediata por una inteligencia artificial. Por lo tanto, deberíamos cambiar la forma de pensar. Es decir, va a llegar un momento en el que ya no tenemos que diseñar interfaces, sino diseñar procesos o estructuras o productos que se adapten al usuario en cada momento. Por eso creo que el nuevo rol, y a esto veníamos, ¿no? A saber cuál va a ser este nuevo rol del diseñador en la era del bytecoding, va a pasar de diseñador de interfaces a diseñador de decisiones. Sobre todo por esta última parte en la que va a haber cada vez más interfaces generativas y cada interfaz cambiará en función de qué tipo de usuario sea, de dónde venga, qué problema quiere resolver, a qué viene, etcétera, ¿no? Aunque hemos hablado mucho de la ejecución, es decir, ahora el diseñador puede testear y puede diseñar mientras se construye, creo que el valor en realidad va a estar y cada vez más en las decisiones. Es decir, cada vez va a ser más fácil que la IA pueda ejecutar y generar interfaces y cada vez mejores y mejor diseñadas. Y aquí, como diseñadores, vamos a tener que pensar en las decisiones. ¿Cuándo se muestran esto? ¿Cómo se muestran las nuevas interfaces? ¿Qué implicaciones tienen estas nuevas interfaces en los resultados de los productos? Y esto creo que va a ser algo clave en este nuevo rol que tenemos. Y otra cosa que va a tener que hacer este nuevo rol, este nuevo diseñador, es algo que
sé que nos cuesta mucho como diseñadores, que es abrazar la imperfección o decir ok a la imperfección. Sé que a todos nos gusta hacer pixel perfect y que todo esté bien y que no haya un padding de un píxel más de lo que habíamos diseñado o que este color sea exactamente el que pedimos. Pero la verdad es que, primero, eso no es tan relevante como nosotros nos creemos. Yo he sido así y cada vez lo soy menos pixel perfectista o como se diga. Am, y segundo, estamos en un mundo en el que la IA funciona de esta manera. La IA básicamente es una caja negra en la que no sabemos qué pasa dentro. Nosotros le damos una entrada mediante un prompt o como sea y nos da una salida, pero no sabemos qué pasa entre medias. Por lo tanto, tenemos que empezar a adaptarnos a que las soluciones no sean exactamente lo que queremos y que sean al menos útiles y que sean lo mínimo necesario para que funcione el producto, pero que no sean exactamente lo que tenemos en mente o lo que habíamos diseñado. Y por eso es tan importante, lo decía antes, los prompts. Cuanto mejor sea el prompt, esa entrada que le das a la inteligencia artificial, mucho mejor va a ser el resultado. Por eso tenemos que tener especial cariño con diseñar esos prompts. ¿Qué queremos? ¿Qué no queremos? ¿Qué cosas debemos evitar? ¿Qué cosas queremos que pasen si no funciona? ¿No? Dar muchos escenarios, dar muchas funcionalidades secundarias, primarias, tecnología, qué look and feel queremos, ¿no? Al final, cuanto más detallada esté esa entrada, mejor resultado obtendremos. Y esto lo he visto en este último año. Yo he probado todas las herramientas de vibe coding que se me han cruzado en el camino, que son muchísimas, prácticamente cada semana sale una nueva. Yo he probado decenas y decenas y en todas y cada una de ellas, cuanto mejor es el prompt, mejor es el resultado. Es decir, por mucho que en sus landing pages, en páginas de marketing pongan esos mini prompts de créame un dashboard para gestionar mis ventas. Generalmente eso no funciona. Y aquí traje algunos ejemplos que he visto durante estos meses en el que la fila de arriba son UI generadas con un prompt básico, sin detallado, y las de abajo son prompts más detallados. En este caso están generados con Lovable Prompt, pero los podrías hacer con otras herramientas o con ChatGPT. Pero sí que he visto una consistencia en mejor usabilidad del producto, mejor look and feel, diseño visual, más consistencia entre todos los componentes, incluso mejores animaciones, mucho mejor microinteracciones. Se nota muchísimo la calidad del producto si pones un mal prompt o un buen prompt. Por eso vamos a entrar en una época en la que vamos a tener que diseñar y pensar procesos para diseñar mejores prompts, que básicamente es lo que podemos darle a una IA para que nos devuelva un resultado. Y con esto me viene también otra duda, y es que en los últimos meses he estado viendo muchas ofertas de trabajo, artículos y demás, donde se hablan de nuevos perfiles, el design engineer o el design technology, o he visto conversational designer, o hay muchísimos nuevos términos, pero la verdad es que esto yo ya lo he vivido. Seguramente los que tengan más edad, los que tengan casi 40 años como yo, habrán visto esto ya otras veces repetirse. Cuando estábamos en el momento cumbre del UX y del UI y demás, veíamos muchísimos nombres diferentes. Visual Designer, Interaction Designer, UX Designer, el famoso UI barra UX Designer. Incluso llegué a ver hace menos tiempo el de AR/VR Designer, ¿no? Es como, al final, ¿qué pasó? Que somos diseñadores. Básicamente, no hay nuevos perfiles, no vamos a inventarnos una... esto viene muy bien para vender cursos online, eso seguro, pero no estamos inventando nada nuevo. Los diseñadores somos diseñadores de producto digital que estamos diseñando productos. ¿Qué pasa? Ahora tenemos nuevas herramientas, nuevos skills, nuevas formas de diseñar, nuevos procesos, pero somos diseñadores. Que no nos vengan a vender que ahora hay un nuevo perfil, digamos, ¿no? Pero ojo, y esto ya para casi terminar, no todo es color de rosa, no todo es maravilloso y no vas a crear el nuevo Facebook o el nuevo Instagram en tu casa y tú solo haciendo bytecoding. Uno de este GIF me lo mandó mi socio Manus, el CTO de Velada, porque le hacía mucha gracia, ¿no? Y es como ahora alguien haciendo bytecoding construye productos, ¿no?
al final se rompe, todo copiar y pegar, no te da igual todo. Entonces, es verdad que aún es muy pronto para poder diseñar un producto a escala y en producción por alguien que no tiene ni idea de tecnología. Es decir, si tú tienes un background, yo sé algo de HTML, JavaScript y demás, porque empecé hace mucho con Dreamweaver y tal, y tuve que aprender esa parte, pero si no tienes ni idea de código, es muy difícil que puedas conseguir hacer algo robusto y confiable y que funcione bien, sin la ayuda de alguien que tenga un poco más de contexto. Entonces, es verdad que estamos en un momento que igual nos viene bien empezar a aprender algo de código, aunque sea de manera superficial. Y segundo, hay problemas de seguridad, muchísimos problemas de seguridad. El otro día leí un artículo de que la mayoría de productos que se han hecho con bytecoding tienen vulnerabilidades de seguridad con las bases de datos, con los login, con los datos de los usuarios, porque como diseñadores, como gente no técnica, se nos pasan cosas que hay que tener en cuenta, como los permisos que se dan a una base de datos, a una tabla para poder acceder, escribir o editar una base de datos, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. De hecho, dos productos que he diseñado con bytecoding me los han hackeado hace recientemente. No fue nada grave, los pude recuperar y no pasó nada grave, pero existe ese problema. Así que si vas a lanzar un producto en producción que tenga, sobre todo si tienes datos sensibles de usuario y demás, yo preguntaría a alguien experto, a alguien, a un desarrollador, a alguien que sepa código, que lo revise y demás. Es verdad que algunas herramientas como Lovable o Supabase o otras herramientas de Bytecoding ya están integrando como checks de seguridad y cuando vas a publicar te dice, hey, cuidado que te pasa esto y esto. Y incluso ellas mismas pueden resolverlos, pero hay que tener cuidado. Vale, y ahora sí, para terminar, quería hacer, y ya solo quedan unos minutos, así que voy a ir rápido, quería dar una visión rápida de las herramientas que uso en mi día a día por si son útiles para alguna persona que esté escuchando. Primero, las más generalistas, digamos. Yo uso mucho ChatGPT, Claude y Gemini en general para diferentes cosas. Por ejemplo, ChatGPT para mí es mi copiloto de diseño, es decir, le pregunto por todo. Me ayudó a preparar esta charla, le pasé diapositivas, le pedí ayuda, sugerencias y demás, cambios. Pero también mientras diseño, le pido de todo. Sobre todo copies, le pregunto a que me ayude a diseñar copies de productos y demás. Incluso a veces ChatGPT tiene una herramienta llamada Canva que básicamente es que puede escribir código y renderizar código y hacer cosas y algunas veces cuando estoy haciendo bytecoding en algunos proyectos puedo probar cosas de manera aislada en algoritmos o animaciones o cosas directamente en ChatGPT para luego traspasarlas a Cursor o a otra herramienta. Luego, Cloud tiene algo muy interesante que son los artefactos, que básicamente son mini apps que puedes construir de manera muy sencilla de tareas que usas recurrentemente. Pues yo a veces la uso para hacer eso. Y Gemini generalmente la uso para usar Nano Banana Pro para hacer generación de imágenes. Luego, otra que uso muchísimo, sobre todo en la etapa de research o en la parte de investigación, es NotebookLM, que es una herramienta de Google, que lo que hace es crearte una base de datos de conocimiento, es decir, tú puedes ir ahí añadiendo en un proyecto las entrevistas que has hecho con las transcripciones o resultados de encuestas que has hecho y demás, y luego chatear con esa información o consultar a esa información. Es muy, muy bueno porque alucina muy poco porque solo se basa en la información que tengas en ese proyecto. Así que también la recomiendo mucho para proyectos para diseñadores. Y luego, por último, para hacer scrapping, uso mucho Firecrawl, que está muy bien porque también tiene una gente al que le puedes decir, escanéame esta página web y dime, hazme una lista de todos los productos o los elementos que aparecen, ¿no? Y es muy fácil de usar y funciona bastante bien. Y luego, hablando directamente de bytecoding, estas son las que yo uso generalmente. Lovable la uso para empezar los proyectos, es decir, cuando empiezo un proyecto desde cero, uso Lovable Prompt para generar el prompt y luego me voy a Lovable y creo esa primera versión del producto. Cuando tengo algo ya que primero, porque es muy fácil de usar, tiene una UI muy amigable, es muy sencillo,
es relativamente rápido y no tienes que saber nada de programación para hacerlo. Le empiezo ahí. Cuando el producto empieza a escalar y a hacerse un poco más complejo, me voy a cursos y, y lo sigo evolucionando ahí. Con Cloud Code, lo que pasa es que es muy bueno, pero necesitas un conocimiento un poco más técnico ya que se usa en la terminal. No hay una interfaz gráfica donde puedas usarlo, por lo tanto, hay más barreras de entrada sobre todo para diseñadores. Y he puesto Figma Make, que aunque con un asterisco, porque aunque yo no lo uso, yo estuve en la beta privada cuando la lanzaron y tuve mala experiencia, no me gustó, funcionaba muy mal, así que lo dejé. Estoy seguro que ahora funciona mucho mejor y me consta que Figma está trabajando en otras herramientas más parecidas a las que conté antes de Pencil. Entonces, hay que estar atento a ver lo que hace Figma, porque Figma al final es la casa de muchos diseñadores y es muy fácil que la barrera de entrada es mucho menor, ¿no? Y luego he puesto muchísimas otras que he probado y también son medio conocidas, pero que para mí no son tan buenas como las que he puesto arriba. Y luego hay otras herramientas súper importantes que no voy a mencionar, pero que creo que deberían tener en cuenta y entender lo que son para si quieres lanzar productos a producción o si quieres hacer cosas un poco más reales y en entornos reales para utilizarlo. Está bien que puedas hacer un pantallazo y luego investigar sobre ellas, no quiero hablar porque ya no tengo más tiempo, pero creo que son súper útiles y súper importantes a la hora de hacer proyectos con bytecoding. Y eso es todo. Creo que vamos más o menos bien de tiempo. Vamos a responder a todas las preguntas que tengan. No sé si Lucho quiere entrar y pasarme las preguntas que hayan hecho. Sí, vamos recopilando algunas cosas. David, hay un tema que has mencionado en esta última diapositiva algunas herramientas, ¿no? Las que se decían que las más próximas a los perfiles de diseño está Lovable, por supuesto, Sí, Bolt y V0 de Vercel, ¿no? sí. Em, ¿Cuál es tu experiencia en general? Porque normalmente cuando probamos estas herramientas para familiarizarnos, las hacemos en la versión gratuita, ¿no? Para Claro. probarlas primero. No sé, personalmente tengo la sensación que Bolt se le acaban ante los créditos. Entonces, ¿cómo es tu experiencia para experimentar? A ver, todas estas, sobre todo las más conocidas, Ball, Replit, V0 y demás, son muy similares en funcionalidad, en créditos y demás. Es verdad que puedes tener la sensación de que te gasta más créditos en una o en otras, pero yo también he tenido la sensación que a veces en Lovable gasta muchísimos créditos y he gastado todos los créditos que tengo del mes en versión de pago en un par de días porque lo ha fundido. Entonces, también algunas están más orientadas a hacer unas cosas y otras. Es decir, hay algunas que están más orientadas a hacer landing de marketing, landing page, y otras están más orientadas a hacer web apps. O incluso algunas se están metiendo en el mundo de las apps nativas. Es decir, Replit ha sacado hace poco unas integraciones nuevas que te permite hacer apps de iOS o de Android directamente con bytecoding. Entonces, creo que el camino va a ser que se van a ir especializando cada una. Van a haber algunas genéricas, pero cada una se va a ir especializando en una cosa concreta. Lovable, por ejemplo, no es tan buena haciendo landings de marketing y demás, o páginas web así, pero sí es muy buena haciendo web apps, por ejemplo. Entonces, también es algo que depende de la tecnología que haya detrás. Si tú en el prompt no se lo indicas, va a usar la tecnología que ellos decidan. Entonces, también por eso digo que es importante que como diseñadores empecemos a entender y aprender un poco de esta parte más técnica que hasta ahora habíamos dejado un poco de lado. Claro, sobre el Lovable Prompts, ¿no? Tu proyecto, hemos visto en los ejemplos que hay mucha diferencia entre usando el resultado, ¿no? De usar Lovable Prompts en la parte inferior, los proyectos mucho más currados, ¿no? Con un acabado muy diferente al que no se utiliza. ¿Algún truco, algún tip que nos des con Lovable Prompts que nos recomiendas? Que lo usen, que lo prueben y me escriban. Si tienen feedback, todo esto es un side project, digamos que acabo de empezar con esto, y cualquier feedback lo voy evolucionando cada vez que puedo, le voy dedicando un poco de tiempo cada vez que puedo añadiendo nuevas funcionalidades y tal, pero vamos, que lo prueben y me den todo el feedback que quieran. Estoy abierto al feedback. Fantástico. El otro tema que comentaste para un proyecto que estabas colaborando con una amiga que Sí. que era para una fintech. Claro, esta se hizo con Lovable, pero claro, la conexión de las cuentas de los usuarios, porque luego sobre el final comentas, oye, hay brechas de seguridad, ¿no? Cuando ya Claro. vas
a un tema. ¿Cómo se solventaron en este caso? O sea, ¿cómo Claro, en superaron este esto? caso, el punto importante, y esto se lo dejé claro a ella para que tampoco se hiciera expectativas, era que iba a ser un entorno controlado. Es decir, esta herramienta no se iba a hacer pública, sino que se iba a hacer, ella ya tenía un pool de usuarios testers que iban a usar la herramienta, habían mostrado interés, iban a ser era un prototipo controlado, digamos. La integración pudimos hacerlo gracias a Plat, que es una herramienta que conecta, creo que no sé si vale en Europa, en Estados Unidos sí que vale porque está conectada a todos los grandes bancos. Mm, Entonces, básicamente es un conector que lo que te permite es conectarte mediante una API. El usuario da permisos dentro de su interfaz, dentro de su entorno, para que acceda a su tarjeta de American Express o a su Bank of America, a sus cuentas, y tú recibes esos datos, pero no tienes acceso a los tokens, a las contraseñas y demás. Por lo tanto, era una forma segura de hacerlo. Pero de hecho, de nuevo, yo no hubiera puesto eso en producción, por ejemplo, sin tener a alguien técnico que lo revisara, digamos. pero entiendo que a ella le sirvió para validar, ¿no? Si hay tracción, negocio Claro, ¿no? lo que Usabilidad. decía, hay productos que a veces los datos y el contexto es súper relevante para poder hacer un test, tú lo sabrás, para hacer un buen test de usuario necesitas que a veces los datos sean reales, porque si tú entras a un prototipo de esta herramienta de banca en el que ves importes absurdos que no tienen sentido, que tú no, pues te va a costar entender cómo funciona o te va a costar entender si de verdad es útil para ti. Entonces, si usamos los datos reales del usuario, los resultados de ese test son mucho mejores. Por lo tanto, le sirvió a ella para ir avanzando en el producto y mejorando. Luego, sobre el proceso que comentabas, ¿no? Si el proceso de diseño de alguna manera se rompe porque el contexto, los paradigmas que habían de barreras elevadas para definir las cosas pueden bajar y ahora es experimentar o aprender a través de lanzar, ¿no? De alguna manera, lanzo, prendo y luego ideo. ¿Me puedes volver a este punto que ponías la ideación al final? Volverlo. Sí, aquí, a ver, en realidad eh, ya esto lo hacíamos, es decir, sí que siempre iteramos y al final sabemos que el proceso de diseño es circular y lanzamos. Pero ¿qué pasa ahora? Que ahora el tiempo en el que se tarda en desplegar algo, en construir algo, es tan reducido que igual ya no tiene sentido hacer todas las fases estas previas hasta lanzar, sino que puedes hacer una versión muy simple de una idea que tengas, lanzarlo, testearlo en realidad con un prototipo real con usuarios y luego volver a la ideación. Igual esa solución que primero generaste con IA no es la mejor, pero te ha dado ideas que hubieras en un proceso tradicional hubieras tenido meses después, no días o semanas después. Entonces, creo que ahí está la clave, ¿no? En que quizás el proceso va a ser igual, pero vamos a poder hacer estas etapas del proceso, intercambiarlas porque ahora ya no hay tanta barrera. Es Es decir, un poco, los ciclos de aprendizaje se acortan drásticamente, ¿no? claro, Por un lado, total. ¿no? Y por otro lado, también, con base a todo lo que estabas comentando, es que el diseñador llega a tener un mayor control del prototipo, ¿no? Claro, Porque antes, como comentabas, dependo de un ingeniero que lo pueda hacer, o depende, eso es. para un diseñador es clave una interfaz, o sabe que eso una forma de interacción es clave, a veces se pasaba a un legacy de experiencia, Claro, y no se priorizaba por lo que fuera, ¿no? Pero ahora yo exacto. tengo el control y puedo probar. Esto es súper interesante. Y quería preguntarte, David, en esta experimentación y reflexiones que vas haciendo, ¿qué nuevos skills, tanto, bueno, de las hard, nos has hablado de diferentes herramientas, ¿no? Que debemos manejar? Tenemos que aprender a entender código, ¿no? Hay que aprender a Eso entender es. código, es recomendable, ¿no? Porque estamos yéndonos también a ese punto. Pero a nivel de la soft skill, ¿qué nos recomendarías? ¿Qué crees que el nuevo product designer tiene que desarrollar en esta nueva era? Pues, a ver, yo siempre he sido partidario de estar muy cerca y ser muy amigo y comprender muy bien a los desarrolladores y creo que eso cada vez va a ser más relevante. Es decir, tú lo sabes que cuando empezamos en Telefónica, al principio, en esa época, en 2012, 13, 14, había como una separación muy grande entre los equipos de diseño y desarrollo y parecía que éramos enemigos y que poco a poco eso fue cambiando y se fueron integrando desarrolladores dentro de los equipos de diseño y diseñadores dentro de los equipos de desarrollo y creo que eso ha sido súper positivo. Yo espero, me consta que esto sigue pasando en algunas empresas en las que parece que son enemigos los diseñadores y desarrolladores y creo que ahora más que nunca deberíamos
estar muy pegados y ser trabajar muy en conjunto. De hecho, yo ya conozco empresas en las que los diseñadores están mandando commits al código directamente, los desarrolladores lo revisan y lo mandan a producción. Es decir, esas barreras empiezan a desaparecer. Y segundo, lo nombraba antes, eh, esa parte de abrazar las imperfecciones y dejar de tener miedo a que, uy, ya no es pixel perfect, esto no está exactamente como lo quería, porque sinceramente no es tan relevante y eso puede frenar el proceso, cuando lo relevante es que el producto o la funcionalidad solucione un problema concreto al usuario. Entonces, esa parte también de olvidarnos del pixel perfect, que yo también era muy así, y dejarlo pasar, creo que va a ser clave en esta nueva época. Vivir en clave permanente de prototipo, ¿no? Vivir prototipando Exacto, sí, constantemente, ¿no? justo. Fantástico. Oye, David, nos hemos pasado el tiempo. Te agradezco por tu tiempo. Gracias por la generosidad de compartir todo esto. Sé que estás en Nueva York, que lo has comentado, estás ahí impulsando Velada. Te deseamos muchos éxitos, tanto con Velada como con el proyecto que tienes ahora de Bobble Prawns. De Muchas hecho, gracias. lo vamos a empezar a usar ya en la casa para poder acelerar también y hacer los mejores prawns para usar las vibe coding. Oye, David, muchas gracias por tu tiempo y tu generosidad. Nosotros nos vemos en la siguiente, a finales de febrero. Un Muchas abrazo gracias grande. a todo el mundo. Gracias. Hasta Gracias, luego. David.